Hola hermanos, hoy día nos enfrentamos en el catecismo, en estas meditaciones basadas en el catecismo de Heidelberg, en la pregunta 34, que al momento de leerla probablemente ustedes piensan y creen que, o crean, mejor dicho, que es una pregunta muy obvia. Eh, pero no es así, lo vamos a ver enseguida. La pregunta dice, refiriéndose a Cristo Jesús, ¿por qué le llamas nuestro Señor? ¿O por qué tú le llamas Señor? ¿O por qué debemos llamarle Señor a Jesucristo? Y la respuesta es porque rescatando nuestro cuerpo y alma de los pecados, no con oro o plata, sino con su preciosa sangre y librándonos de todo el poder del diablo, nos ha hecho suyos propios. Hay muchas citas, como yo les digo, siempre. Ustedes pueden buscar, esto está en la web. Probablemente más de algunos de ustedes tienen impreso esto en algún folleto o en algún libro, como el catecismo. Pero siempre hay muchas citas que refrendan esta respuesta. Ahora, parece, como lo digo, muy sencilla la pregunta. ¿Por qué llamamos Señor, o nuestro Señor, mejor dicho, a Jesucristo? Bueno, es profundo esto, no es cualquier cosa. ¿Por qué? La palabra del Señor nos recuerda que la obra de Jesucristo implica una compra o implica lo que nosotros llamamos también la redención. ¿No es cierto? La palabra redimir es comprar. Y esto está haciendo alusión a una práctica que se hacía, y la palabra misma implica eso, una práctica que se hacía en la antigüedad, que era, por ejemplo, redimir o comprar a los esclavos para hacerlos libres. También se podía redimir un terreno, ¿no es cierto? Comprar un terreno y adjudicárselo a alguien que era parte de una familia y que por algo lo había perdido, ¿ya? Entonces, esto tiene implicancias espirituales y esto tiene implicancias también con lo que nosotros conocemos como la teología, en teología como el ámbito de la salvación o la soteriología. ¿Por qué? Porque Jesucristo no puede ser el Salvador sin ser también el Señor de ese que salva. Es decir, yo no puedo decir que el Señor es mi Salvador si efectivamente no es mi Señor. Y eso se va a dar en la concepción que yo tenga, según la Escritura, de quién es Cristo, de quién es Jesús, o de quién es Jesucristo. ¿Ya? Entonces, fíjense que el señorío de Cristo es importante no solamente en el mundo, sino que en mi vida. Si Cristo es mi Señor, necesariamente es mi Salvador. Así también, si Cristo es mi Salvador, debe ser también mi Señor. Y eso implica una sumisión, eso implica obediencia. Hay textos que nos explican o que nos recuerdan esto. Por ejemplo, voy a recordar el texto que el apóstol Pablo escribe en la carta a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 2. Los primeros versos dicen: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. El apóstol Pablo aquí está hablando de la condición que estaban todos aquellos que fueron salvados antes. Antes, ¿verdad? Estaban muertos, pero también dice que actuaban, seguían o obedecían, mejor dicho, al príncipe de la potestad del aire. Es decir, está hablando aquí del principado o del gobierno que ciertamente Satanás tiene. Jesucristo le hizo o apuntó de una manera muy dura más de alguna vez a los fariseos diciéndole que ellos eran hijos del diablo, ¿no es cierto? Ustedes son de vuestro padre el diablo, quien no es hijo del Señor, ¿ya? Quien no está bajo el señorío de Cristo como su hijo, ciertamente no es de él y tampoco es el Salvador. Allí cobra importancia entonces esta pregunta y respuesta del catecismo, la razón de por qué llamamos a Jesucristo nuestro Señor. Porque Él nos adquirió, porque Él nos compró. Y eso implica dos cosas. Primero,
que somos salvos por Él, por la obra de Jesucristo, pero también somos sus siervos. Ahora le pertenecemos a Él. Ya no somos siervos o esclavos del pecado, ya no somos siervos o esclavos de las tinieblas, ya no somos de las tinieblas, sino que somos de la luz. Y una última cita. A propósito de lo que hablábamos de la redención, el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corinto, en la primera carta, capítulo 7, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Somos esclavos de Cristo, somos esclavos de quien es ahora nuestro Señor. Así que esto también nos afiance nuestra fe, pero también nos haga pensar y nos haga meditar en cómo o de qué manera vivimos. ¿Vivimos sometidos a Cristo? Cada vez que usted ore y diga, Señor, piense en eso. ¿Es Jesucristo tu Señor? Vivamos de acuerdo a eso. Vivamos de acuerdo a quien tiene señorío sobre todo el mundo, pero sobre nosotros también. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima semana.